Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un asunto que ha vuelto a aflorar en la preocupación de los legisladores, que es la ley de cinematografía. Está a mi derecha el diputado Herón Agustín Escobar. Él es miembro de esta legislatura por el Partido del Trabajo, es secretario de la mesa directiva de la Cámara, ha tenido numerosas tareas políticas y es miembro de la dirección política de su partido. Oímos todos los días, cada vez más, desde hace años, una especie de renacimiento del cine mexicano, que ha tenido premios, que ha creado una nueva ola, una nueva generación de directores, de actores, y que ha recreado un prestigio que tuvo en su tiempo la cinematografía mexicana en otros horizontes internacionales, en tiempos de globalización. Sin embargo, hay problemas de los que vamos a hablar ahora, sobre todo por lo que hace al acceso del público mexicano a su propia cinematografía. Herón ha presentado un proyecto de reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía y quisiera que nos comenzara a platicar qué es lo que se propone. La última reforma fue en el 98, siendo yo dirigente de la Cámara, promovió la senadora y entonces diputada actriz María Rojo, pero quedaron algunos asuntos pendientes por falta de consenso. ¿Qué es lo que estás proponiendo, Herón? En realidad lo que se está proponiendo es que más que una reforma, pues que se modifique, que se amplíe el plazo de exhibición de películas mexicanas, que es el 10% establecido con los productores y los exhibidores, pero eso no está dando cabida al gran número de producción que ya existe en el país. Ya casi hay 70 películas que se producen al año y ahora no se exhiben todas, ni a nivel nacional, ni en horarios. ¿Y a dónde van a parar? Están enlatadas. Hay 73 películas enlatadas hasta ahorita. Producciones nacionales. Entonces, la exhibición de las salas es del 40% a nivel nacional y solo para pocas películas, es el 40%. No se exhiben las películas en todo el país. ¿Qué estás proponiendo, no? Pues estoy proponiendo fundamentalmente, bueno, que se amplíe el plazo de exhibición de 10% a 30%. Esto es legal, esto incluso está pactado. ¿Que no había una limitación del Tratado de Libre Comercio? No, es hasta el 30%, ahí es donde está pactado. O sea, ya se pactó. Lo que pasa es que no lo subieron al 30% en aquel entonces, porque no había la producción de películas que le dieran espacio a ese 30%. Pero ahora ya ha crecido la producción de películas y ya hay posibilidades de que se exhiba 30% o más del cine. Y no nada más esa es la razón. Estamos pero verdaderamente inundados de producciones hollywoodenses que no aportan lo que... No todas son buenas. Además, tenemos que rescatar el legado del artículo 14 de la Ley General de Cinematografía, que tiene que ver con la promoción de la cultura, la identidad nacional. Eso es muy importante. Entonces, esto es lo que los exhibidores no aceptan. Dicen es que no son de calidad, pero es tu cultura, es lo que México tiene y hay que dejar espacio a los productores y a los directores. La excepción cultural que llaman los franceses. Para que pudieran estar en ese sentido. Entonces, hay otro aspecto que sí tenemos que tomar atención. Ese 10% que está establecido está muy acotado. No hay nadie que informe realmente si se cumple. Hay películas que se exhiben, no en todos los horarios, se exhiben en horarios. Es decir, para circular la pelota, no hay siquiera una vigilancia, el cumplimiento de las disposiciones. No hay nada. Quisiera rotar tampoco hay sanciones. La palabra. Está con nosotros Alejandro Springal. Él viene del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y de la London Film School. Él ha trabajado profesionalmente en BBC y en la cadena 4 de la televisión londinense. Él es productor y director de cine. Bueno, ¿qué hay esto de películas enlatadas? Tú que eres productor y director. Se supone que la producción de una obra cinematográfica es un negocio.
Si no tienes ¿cómo está esa relación? Entonces las reglas de la economía de mercado no funcionan. Entonces, No, ¿qué hacen los productores? ¿Pierden su dinero? están ¿Son filántropos o qué? Pero está muy bien que te conteste él, porque él acaba de tener la última película más taquillera del año pasado, o de este año, ¿fue de este año? Ya se autopresentó Giovanna No, Zacarías. sí, pero que te conteste él sí en el sistema de productores, porque él te puede hablar de toda la cadena A productiva ver, muy dime, bien. dime. ¿Qué está sucediendo? Llevamos mucho tiempo, bueno, desde mi primera película que produje, que es Cronos, ¿no? He visto como el desarrollo del cine mexicano, cómo hemos venido peleando por los espacios. Es una industria que, a pesar de que hemos elevado mucho en su calidad, no ha sido de todo. Hemos logrado sacar películas del país para hacer productos de exportación, pero justamente como está la cadena de la producción, distribución, exhibición, nuestro cine es muy raro que sea un negocio y por eso seguimos peleando por que haya un aporte del Estado a través de los fondos de cine, ¿no? O de los ¿Qué estímulos fue del fiscales. famoso banco cinematográfico? Ese se deshizo desde hace muchos años, desde Miguel de la Madrid, quien fue realmente quien instauró el Instituto Mexicano de Cinematografía, cuando estaba ahí el maestro Isaac. Y realmente tuvo mucho mayor relevancia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando se planteó. Pero entonces la pregunta, ¿qué coproducción. hace el productor? ¿Pierde su dinero? ¿Trabaja Sí. fondos perdidos? Sí, es a fondo perdido, en su mayoría. Es muy raro el caso, como dice Giovanna, de mi película el año pasado, que sí fue un ¿Cuál fue? negocio. Se llama No eres tú, soy yo, Ah, sí. estelarizada por Eugenio Derbez. Es un garbanzo de libra, son casos que ni siquiera debemos de meterlo en la media de lo que es el cine mexicano, porque estamos produciendo efectivamente todavía con los fondos, con los estímulos fiscales, ¿no? A través de la ley 226 que permite a empresas invertir en una película, ¿no? Y quizá unas películas, proyectos un poco más ambiciosos, y si los productores tienen un poquito de conexiones, quizá con algunas preventas a televisiones europeas principalmente. Es con España y con Francia con quien más se produce. ¿Y exportación a América Latina? Ni pensar. No, es algo que no está articulado, Pero se antes sí lo desarticuló hace mucho tiempo. Existía efectivamente, diputado, cuando el cine era un proyecto de Estado, pero dejó de serlo hace mucho tiempo. Bueno, todo dejó de ser un proyecto nacional. Entonces, nos hemos ido por el libre mercado, que no necesariamente es la verdad total. Sí, seguimos, digamos, arriesgando en nuestro cine, porque lo único que dicta es la reproducción del capital y no cuenta lo que es la evolución de la gente, la preparación, la educación, que también el cine contribuye a eso. Pues claro que nos encontramos Es en un este proyecto callejón sin salida identitario. donde no son rentables las películas. No hemos podido crear una industria cultural real. Vamos a ir al tema de las industrias culturales. Ya se presentó por sí misma Giovanna. Ella es actriz, es egresada del Foro del Teatro Contemporáneo, ha sido bailarina, ha sido juez en certámenes cinematográficos, documentales, ha hecho varias películas, acabamos de verla en La Leyenda del Zorro 2, con Banderas, y es una chica mexicana muy inteligente. ¿Tú cómo ves este tema, Giovanna? Hablando sobre lo que, pues no sé, es que ya se trató como muchas cosas, pero hablando sobre cómo está el cine nacional, la verdad es que tenemos que tener leyes que protejan, no solamente es que estamos hablando del cine, pero en realidad la cultura en el país. No tenemos una industria cinematográfica saludable. Francia tiene un porcentaje de exhibición en sus pantallas, también como de distribución en su boleto en taquilla, que permite que el dinero que se invierte en el cine nacional se regrese al productor. Aquí desde el boleto en taquilla la distribución de las ganancias no es equitativa. La mayoría se la queda el exhibidor y el distribuidor, cuando el que está haciendo realmente la inversión grande es el productor. Es la intermediación como en todo. Y no ve de regreso su dinero. O sea, creo que la exhibición de las películas, aunque ya tenemos ya un buen número de películas, sí necesitamos ese 30%, porque parece que ese 30% solo se ve reflejado en el Distrito Federal,
pero hay muchos estados de la República Mexicana donde dicen, ¿cuándo llega esta película? Porque la película no llega, aunque tenemos estas cadenas cinematográficas, Cinemas, Cinépolis, Cinemex. ¿Y la asistencia del mexicano al cine es baja? ¿Hasta qué punto? Es una pregunta No es baja, simplemente Pero no en es... provincia las carteleras son muy pobres. Pues es que es pobre la cartelera porque el distribuidor y el exhibidor deciden qué van a poner en los estados y para ellos lo que deja es un blockbuster norteamericano. Así como los norteamericanos defienden su industria, los franceses defienden su industria, los argentinos defienden su industria, nosotros debemos de tener leyes por ley y en la Constitución que defiendan la cultura del país, porque es nuestra identidad, es lo que nos representa afuera. Y realmente no pueden decir que el cine mexicano es cine basura, como lo llegó a decir algún dueño de alguna cadena de cines, cuando hemos ganado premios internacionales alrededor del mundo y ha sido lo que más se ha escuchado en los últimos años de culturas de nuestro país. Y es una lástima porque nosotros hacemos ruido, pero hay otros gremios que no se defienden como nosotros, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener una industria cinematográfica mucho más saludable. Sí creo que para generar más películas sin que el Estado tuviera que meter dinero todo el tiempo, es que se regrese una parte al productor. Pero debe haber fondos. Tú citas bien el caso de Francia. En todas sus negociaciones internacionales, Francia pone por delante lo que llaman la excepción cultural. Exacto. Es decir, eso no entra en el mercado. Esa es su característica. Cuando vino el presidente Chirac, yo lo recibí en la Cámara de Diputados y discutimos de la excepción cultural. Pero miren, todos los programas, o casi todos, antes de pasar a un segundo bloque, van a lo mismo. Hay dos Méxicos. El México que tenía un proyecto de nación y el México dejó de tenerlo con el nefando tratado de libre comercio con América del Norte. El público ya me lo he oído 100 veces, pero cada vez que se toca un tema nacional es lo mismo. Se perdió la noción de Estado, se perdió la noción de interés nacional y no quedamos sometidos a las reglas del mercado, quedamos sometidos a la imposición que nos llega desde fuera. Así es un tratado de libre comercio. El Estado se echó para atrás y se quedó un inmenso vacío. Hay un vaciamiento de soberanía y de identidad en este país. Vamos a un segundo bloque para volver a nuestro tema cinematográfico.